Bueno, vamos con la primera entrevista de la mañana. Estamos en comunicación con Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional. Hablamos de que el hijo se presentó en la Comisión de Acuerdo del Senado para defender el pliego y todas las impugnaciones a ese pliego. La Coalición Cívica se mantiene muy firme, insiste en la falta de idoneidad moral, jurídica y académica del hijo. Por eso le queríamos preguntar a Ferraro, ¿cómo estás, Ferraro? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan. Queremos saber, en resumen, ¿no? Porque entiendo que es un tema muy extenso, pero ¿por qué insisten en rechazar el pliego del hijo? A ver, muy buenos días a ustedes y a Buenos todos días. los oyentes de la radio, ¿cómo les va? Bueno, a ver, está claro que la nominación del juez federal Ariel Lijo es un jaque mate a la República y a la división de poderes y a una justicia independiente. Como bien decías, el juez Lijo no reúne una sola condición y una sola habilidad en términos morales, jurídicos y académicos para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tengamos en cuenta los antecedentes, ¿no? Más del 50% de las causas por corrupción han sido cajoneadas por el juez Lijo. Nos debe a todos los argentinos, como ustedes saben, en lo que fue la estafa vinculada al proceso de YPF, en el cual a los argentinos se les deben 16.000 millones de dólares, y es por eso que nosotros rechazamos de forma unánime la postulación del hijo. Solicitamos al presidente Milei, al ministro Cunio Libarona, que a su vez tiene conflicto de intereses con el propio juez federal, ya que su estudio y él mismo y su hermano han sido abogados defensores del juez Lijo, de que retiren el pliego y que no generen este jaque mate, esta herida tan grave, casi de muerte, le diría, con respecto a la República y al funcionamiento republicano institucional de nuestro país. Maxi y Ferraro, ustedes no están solos en esta impugnación, hay muchos sectores que rechazan el pliego del hijo. ¿Por qué creen que Milei, que vino supuestamente a luchar contra la casta y a mejorar la calidad política e institucional del país, insiste tanto en el pliego del hijo? Bueno, porque yo creo que lo han convencido a través del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, de que este juez puede servir para ciertos objetivos y propósitos que pueda perseguir o querer garantizarse el gobierno de Milei, pero a su vez te diría que es la consagración de un pacto de impunidad. No podemos dejar pasar por alto esto que te decía, ¿no? Más del 50% de sus causas han sido cajoneadas, causas por corrupción que tramitan en su juzgado federal, y el caso más emblemático, que nosotros no nos hemos cansado de mantener viva esa denuncia, que tiene que ver con la estafa por más de 16.000 millones de dólares con el tema YPF. Y no solamente nosotros, sino también reconocemos en María Eugenia Talarico, en los pocos senadores que hasta ahora se han pronunciado, y esperamos que lo hagan durante esta semana, y que el gobierno nacional entienda que no hay posibilidad alguna de negociar ningún tipo de pacto de impunidad, que no solamente es la designación del hijo, sino la posibilidad de ampliar la Corte Suprema, y que era un propósito y objetivo, si ustedes recuerdan, tenía Cristina Fernández de Kirchner, donde hay un proyecto con media sanción del Senado que eleva al máximo tribunal de la Argentina a 15 miembros, y hoy se está hablando de una posibilidad de ampliación de 7 a 9 o a 9 miembros, como en la época de lo que era la mayoría automática del menemismo. Maxi, ¿y vos crees que hay una suerte de acuerdo? Vos hablas del pacto de impunidad. ¿Hay algún acuerdo, hay diálogo entre el kirchnerismo y el gobierno para ponerse de acuerdo? Bueno, en el día de ayer salieron varias notas en distintos medios gráficos de nuestro país, nacionales, donde dan cuenta de esto, pero también tomo las últimas declaraciones que ha hecho el senador Recalde en una radio la semana pasada, donde claramente él dice, ¿no?, la posibilidad, que las puertas están abiertas para negociar no solamente la designación del hijo, sino esto que les decía, la posibilidad de ampliar la Corte a 7 o a 9 miembros. Los días van corriendo, y esperemos que después de este miércoles, que creo que es el momento del académico García Mansilla, realmente los senadores se empiecen a manifestar, y no solamente
como lo ha hecho el senador Poltrón y la senadora Carolina Lozada o el senador Pablo Blanco, distintos senadores, sino también el pedido expreso que yo le hago a los que en su momento integramos Juntos por el Cambio, los senadores del radicalismo y del PRO, de que rechacen de manera unánime la nominación de este juez para que llegue a la Corte Suprema. Recién antes de la nota con Ale hablábamos del contraste que había entre la postura de Javier Milei, bueno, que en definitiva es el que lo propone al hijo, y lo que ha dicho públicamente la vicepresidenta Victoria Villarroel, que es la titular del Senado. ¿Pensás que en esa postura de Villarroel también hay alguna chance de que juegue no en favor, digamos, de lo que pretende Milei? ¿Cómo ves eso? Ojalá que esa tensión que pareciera ser que son las tensiones recurrentes que la Argentina está asignada a vivir entre presidentes y vicepresidentes haga, o permita sumar alguna voluntad más del bloque de senadores de La Libertad Avanza, pero ya vuelvo a insistir, es importante el rechazo de los senadores del radicalismo, del PRO, y, para dejar en piedra libre o cantarles piedra libre a la posibilidad de este acuerdo o pacto de impunidad entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo a la hora de la nominación, que los convenció para un lado y para el otro el juez Ricardo Lorenzetti a cada uno de los sectores políticos que están en pugna para la definición de lo que son estos dos jueces para la Corte Suprema. Maxi Ferraro, ¿te sorprendió la jugada del radicalismo del miércoles y de último momento, sin avisarle al senador Pablo Blanco, que lo iban a correr de la comisión y lo iban a reemplazar por Eduardo Vicchi, que está a favor del pliego del hijo? Yo no sé si Peteco Vicchi está a favor o no a favor, lo que sí me sorprendió, y me sorprendió para mal. Más allá de que el Senado tiene su propio reglamento y a veces es bastante inentendible comparado a cómo tenemos nosotros nuestro reglamento en la Cámara de Diputados, sí, por supuesto, me llamó la atención y fue un encendido de alerta en la posibilidad de que se logre el número para poder tener dictamen, que requiere de 9 firmas, si no me confundo, pero no solamente las 9 firmas para el dictamen, sino la posibilidad de tener el número para una próxima sesión para nominarlo al juez. Sí, los números están muy, muy justos. Maxi Ferraro, si se da marcha atrás o se cae el pliego del hijo, ¿creen que tiene que ser una mujer la que tiene que estar propuesta en la designación? Sí, yo por supuesto comparto lo que han planteado distintas asociaciones civiles como ASIG, Poder Ciudadano, INESIF, Amnistía Internacional, de que sería más que necesario que 2 mujeres integren la Corte Suprema de Justicia, pero antes de decir mujeres a la Corte hay que decir no al hijo y después mujeres a la Corte. Bueno, no es el único pliego, también está el de Manuel García Mansilla. ¿Qué opina la coalición cívica sobre su postulación? Mira, no tenemos una posición tomada como partido. Cada uno de nosotros hemos estudiado parte del pliego de García Mansilla. Hay opiniones a favor, opiniones en contrario y opiniones neutras, pero que ante el escándalo de la nominación de Ariel Lijo, por supuesto no hay punto de comparación, ¿no? Bueno, más allá de que uno puede coincidir o no con la mirada originalista que puede tener el doctor García Mansilla y demás, pero no hay punto de comparación en términos de la degradación de una candidatura con respecto a la otra. Bueno, cambiando un poco de tema y vamos a hablar un poquito del Congreso, que estábamos hablando recién con mi compañero Gerardo Puig. ¿Cómo evalúan el veto, el futuro veto, porque todavía no sucedió, de la reforma jubilatoria de la oposición que va a llevar adelante el gobierno? ¿Qué evaluación hacen? La verdad que te diría que enojados y sorprendidos, ¿no? Porque creo que la verdadera estafa moral en la Argentina es seguir condenando a los jubilados a recibir una jubilación o pensión de miseria. Tengamos en cuenta que la mayoría que cobra una jubilación mínima no asciende ni siquiera a 300.000 pesos con los bonos discrecionales que está otorgando hoy en día el ministro Caputo, y que nosotros fuimos responsables, serios a la hora de poder proponer esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pero que a su vez también proponíamos reparar, recomponer
lo que habían perdido los jubilados por inflación. Y creo que ojalá el gobierno pueda recapacitar, reflexionar y que entienda también el funcionamiento institucional y republicano de los frenos y contrapesos en lo que hace al rol del Parlamento, al rol del Poder Ejecutivo y al rol de la justicia. Maxi, con respecto al impacto que tiene este proyecto, bueno, ahora ya aprobado en ambas cámaras de la nueva reforma jubilatoria, con Ale también hace un rato hablábamos de cómo Milei tiene su discurso, por ejemplo, al hablar de inflación y exponer números como 17.000% que corría esa velocidad, ahora habla de 370.000 millones de dólares que sería el impacto de esta medida. ¿Cómo pararse frente a eso? Digo, cuando son números que son muy difíciles de sostener y explicar cómo lo han evaluado ustedes a la hora de votar al impacto que tenía en las cuentas. Te diría que estamos acostumbrados a un presidente Milei, a una narrativa o comunicación de la Libertad Avanza que tiene que ver con una megalomanía, ¿no? Una megalomanía en la descripción o enunciación de números y de cifras, la megalomanía en presentar leyes con más de 600 artículos, y bueno, y así estamos, por supuesto, desde el 10 de diciembre a la fecha, ¿no? Y uno no quiere decir que no acompañe, y creo que en esto hay un consenso casi mayoritario en la Argentina, principalmente de varios bloques en la Cámara de Diputados con respecto a lo que es la lucha contra la inflación, bajar el déficit fiscal, pero eso no quiere decir que no se le puedan marcar los distintos tipos de prioridades. Y con respecto a cuánto esto impacta en el Producto Bruto, cuánto es lo que significa en términos presupuestarios lo que hemos votado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, con 2/3 de cada una de las cámaras. Esto también tiene que ser un dato para el gobierno, realmente, y hemos escuchado al ex titular del ANSES Giordano, también a su ex jefe de asesores de economía, Carlos Rodríguez, de Javier Milei, que la verdad que están mintiendo en términos de lo que es el impacto presupuestario, pero a su vez también le decimos, señor Milei, presidente de la Nación, señor ministro de Economía, bueno, hay las prioridades tienen que ser vinculadas a los jubilados, a las pequeñas y medianas empresas, a los que más la están sufriendo hoy en día en esta situación compleja de la Argentina, y entonces toquen el gasto tributario de un montón de sectores que hoy tienen privilegios impositivos en la Argentina, como puede ser el caso de Tierra del Fuego. O sea, que ustedes creen que el gobierno tiene sectores para poder recortar y poder afrontar la reforma tributaria. Pero por supuesto, y esto se lo hemos planteado en la primera discusión de la Ley Bases, cuando salió en definitiva la nueva versión de la Ley Bases, cuando discutimos el paquete fiscal, y se lo dijimos, comprometámonos, le damos la facultad para que revise el gasto tributario y terminemos con algunos privilegios corporativos que tienen empresarios amigos del poder de este gobierno y de anteriores gobiernos, y con eso cumplamos con las prioridades, y en este caso particular con una prioridad que para nosotros es irrenunciable porque están viviendo una injusticia absoluta, que es la de los jubilados. Bueno, veremos cómo sigue. En estos momentos el gobierno está evaluando a ver qué hace con este veto, si es total, si es parcial, pero lo cierto es que ya anticipó que eso va a suceder. Muchísimas gracias, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, por esta conversación. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias.